El sol matutino se filtraba a través de las cortinas desgastadas del dormitorio de April Lane. A sus 34 años, no había planeado seguir viviendo en la casa de su infancia, dirigiendo la granja familiar a las afueras de Charleston. Pero la vida tenía otros planes. April se estiró y miró el reloj. Las 5:00 am. Otro día de duro trabajo la esperaba. Se puso sus vaqueros gastados y una camisa de franela, se recogió su cabello castaño miel en una sencilla coleta y bajó las escaleras. «¿Ellie? ¿Estás despierto?», llamó suavemente asomándose a la habitación de su hermano. Ellie, de 30 años, con la capacidad mental de un adolescente debido a una discapacidad del desarrollo, ya estaba vestido y ansioso por empezar el día. «Estoy listo para el servicio de las gallinas», anunció con orgullo. April sonrió. «Genial. Haré café mientras preparas su comida». Esta era su vida, simple, predecible y mantenida unida por la determinación de April de mantener lo que quedaba de su familia intacto después de la muerte de su padre, 3 años atrás. La granja no. Era mucho. 2 acres con una modesta casa de campo, un gallinero con 48 gallinas y un pequeño jardín donde April cultivaba bayas y verduras. No era la carrera culinaria con la que había soñado en su juventud, pero ver el orgullo en el rostro de Ellie cuando los clientes elogiaban sus huevos y mermeladas caseras hacía que el sacrificio valiera la pena. April sirvió café en un termo y salió para unirse a Ellie. Juntos recogieron huevos, revisaron a las gallinas y se prepararon para el mercado semanal de agricultores. «Mira este», dijo Ellie, sosteniendo un huevo marrón perfectamente moteado. «Es el más bonito de hoy», April asintió. «Ponlo en la cesta especial. Alguien tendrá mucha suerte de conseguirlo». A las 7 habían cargado la vieja camioneta de 1900 April con cajas de huevos, frascos de mermelada de fresa y arándano y algunas cestas de verduras frescas. Todos los sábados instalaban su humilde puesto en el mercado de agricultores de Willow Street, en el centro de Charleston. «Recuerda, Eli», dijo April mientras acomodaban sus productos, «billetes pequeños en la parte delantera de la caja y, si alguien pregunta por la mermelada, bayas recogidas a mano, receta de la abuela, la mejor de Charleston», recitó Eli con una sonrisa. El mercado bullía de actividad. Los clientes habituales se acercaban, elogiando la mermelada de fresa de April y comprando su suministro semanal de huevos. Fue un buen día, más concurrido de lo habitual. A las 4 habían vendido casi todo. «Lo hemos hecho muy bien hoy, ¿verdad?», preguntó Eli contando el dinero por tercera vez. «Desde luego», respondió April, guardando sus cajas vacías. «Casi todo se ha ido, excepto este». Eli señaló la cesta especial, donde quedaba un solo huevo marrón moteado. April estaba a punto de guardarlo cuando una voz grave habló detrás de ella. «¿Está reservado?». Se volvió para encontrar a un hombre alto, de poco más de 40 años de pie allí. A diferencia de los visitantes casuales del mercado con vaqueros y camisetas, llevaba pantalones de lino impecables y una camisa azul claro con las mangas remangadas. Sus botas de cuero pulido parecían fuera de lugar entre los puestos del mercado, al igual que su sonrisa confiada. «¿Perdón?», preguntó April, momentáneamente confundida. «El huevo», dijo, señalando el único. «Huevo en la cesta. ¿Alguien ya lo está comprando?». «Ah, no, está disponible». April se enderezó de repente consciente de la tierra bajo sus uñas y de su ropa desgastada. «Perfecto». El hombre sonrió. «Entonces me lo llevo». Y no pude evitar notar que también venden mermelada. «Nos hemos quedado sin mermelada para hoy», respondió April. «Vendimos el último frasco hace aproximadamente 1 hora». El hombre parecía genuinamente decepcionado. «Qué lástima. Escuché a alguien decir que era la mejor que habían probado jamás». Ellie, que había estado observando el intercambio con interés, intervino. «Es la receta de la abuela. April la hace ella misma. Bayas recogidas a mano». April miró a su hermano, pero el desconocido parecía encantado con el entusiasmo de Ellie. «¿De verdad?», preguntó, volviendo su mirada a April con un nuevo interés. «Bueno, tendré que volver la semana que viene para probarla».
Por ahora solo me llevaré el huevo. Mientras April envolvía cuidadosamente el huevo en papel, notó que el hombre la estaba estudiando. No de la manera desdeñosa en que algunos visitantes del mercado miraban a los vendedores, sino con genuina curiosidad. «Soy Matthew Whitaker», dijo, extendiendo su mano. «Soy nuevo en Charleston». «April Lane», respondió ella tomando su mano brevemente. «Y este es mi hermano, Eli. Encantado de conocerlos a ambos», dijo Matthew, manteniendo su mirada en April. «¿Cuánto tiempo llevan cultivando?» «Toda mi vida», respondió April. «Pero dirigiendo el lugar nosotras mismas durante aproximadamente 3 años, desde que nuestro padre falleció». Matthew asintió pensativo. «¿Y dónde está su granja?» «A unos 20 minutos de la ciudad. Granja familiar Lane. Nada lujoso, pero es nuestro hogar». «Las mejores cosas rara vez son lujosas», dijo Matthew, con un toque de melancolía en su voz. Pagó el huevo, insistiendo en darle un billete de $20 y rechazando el cambio a pesar de las protestas de April. «Considérenlo un anticipo. San de la mermelada de la semana que viene», dijo con una sonrisa que hizo que April se sintiera repentinamente cálida a pesar de la fresca brisa otoñal. Después de que se fue, Eli la empujó. «Era agradable y rico, creo. ¿Viste su reloj?» «No». «Seas entrometido, Eli», regañó April suavemente, pero ella había notado el caro reloj y la forma en que se le arrugaron los ojos cuando sonrió, y cómo, a pesar de su evidente riqueza, les había hablado con genuino respeto. La semana siguiente, Matthew regresó a su puesto justo cuando estaban instalándose. Esta vez, compró una docena de huevos y 3 frascos de mermelada de fresa. «Esto es increíble», dijo después de probar una muestra que April le ofreció. «El equilibrio entre la dulzura y la fruta. Hay algo diferente en ella». April no pudo evitar sentirse complacida. «Le añado un toque de bálsamo de limón de nuestro jardín. Le da más brillo al sabor. Tiene un don», dijo Matthew simplemente. Durante las siguientes semanas, Matthew se convirtió en un cliente habitual de su puesto. A veces compraba huevos, a veces mermelada, y a veces simplemente se acercaba a charlar. April se enteró de que se hospedaba en el Harbor View Hotel mientras visitaba Charleston por negocios. Lo que no sabía era que Matthew Whitaker era el director ejecutivo de Whitaker Hospitality Group, una cadena de hoteles y restaurantes de 1960, lujo conocida por su compromiso con los ingredientes locales y sostenibles. Había venido a Charleston para reunirse con el propietario de un viñedo boutique para una posible asociación, con la intención de quedarse solo una semana. Esa semana se había extendido de alguna manera a un mes. Un sábado a finales de octubre, Matthew llegó al mercado justo cuando April y Eli estaban cerrando su puesto. «No llego demasiado tarde, ¿verdad?», preguntó mostrando una genuina preocupación. «Nos quedan algunos huevos y un frasco de mermelada de arándanos», ofreció April. «Perfecto», dijo Matthew, pero en lugar de tomar los artículos añadió: «En realidad, me preguntaba si tendrían tiempo para tomar una taza de café. Hay algo que me gustaría discutir con usted». April dudó mirando a Eli, quien observaba con un interés descarado. «¿Puedo llevar la camioneta de vuelta?», sugirió Eli con entusiasmo. «He estado practicando conducir con la señora Wilson, ¿recuerdas?» «Eli, aún no tienes tu licencia», le recordó April. «Podría hacer que mi chofer lleve a Eli a casa», ofreció Matthew, «y luego la llevaré a casa después, si eso está bien para ambos». April estaba dividida. Parte de ella quería decir que sí inmediatamente. Las visitas de Matthew se habían convertido en el punto culminante de sus días en el mercado, pero otra parte era cautelosa. Los hombres como Matthew normalmente no mostraban interés en mujeres como ella, mujeres con las manos manchadas de tierra y responsabilidades que no dejaban espacio para el romance. «Solo es café», añadió Matthew suavemente, como si sintiera su vacilación, «para hablar de una propuesta de negocios». «¿Negocios?». Eso llamó la atención de April. La granja apenas estaba sobreviviendo. «Sí», confirmó Matthew. «Creo que sus productos tienen potencial más allá del mercado de agricultores». Eli casi rebotando de emoción. «Di que sí, April.
Estaré bien con el chofer. Después de asegurarse de que Ellie se sentía cómodo con el acuerdo, April se encontró sentada frente a Matthew en un encantador café, justo al lado de la plaza del mercado. Se sentía fuera de lugar con su ropa de mercado, especialmente cuando notó algunas miradas de reojo de otros clientes. Matthew, sin embargo, parecía ajeno a cualquier disparidad en sus apariencias. Pidió café para ambos y fue directo al grano. Probablemente debería decirte quién soy realmente, comenzó. El estómago de April se tensó. No te interesan realmente los huevos y la mermelada, ¿verdad? Matthew se rió. Oh, definitivamente me interesan tus huevos y mermelada, pero hay algo más. Respiró hondo. Soy el director ejecutivo de Whitaker Hospitality Group. Poseemos hoteles y restaurantes de lujo en todo el país. Los ojos de April se abrieron. ¿Eres ese Whitaker? Leí sobre tu compañía en 1906, una revista en la consulta del dentista. Culpable, admitió Matthew. Vine a Charleston para reunirme con el propietario de un viñedo, pero luego probé tu mermelada, y desde entonces he estado intrigado. ¿Intrigado por la mermelada?, preguntó April con escepticismo. Por la persona que la hizo, dijo Matthew, encontrando su mirada directamente. El cuidado que pones en tus productos, la forma en que diriges tu granja con tu hermano, es el tipo de conexión auténtica con la comida y la comunidad que nuestros huéspedes anhelan. April sintió que se le calentaban las mejillas. Así que esta es una reunión de negocios. Podría serlo, respondió Matthew. Nuestros hoteles se enorgullecen de abastecerse de pequeños productores locales y sostenibles. Tus huevos y mermeladas serían perfectos para el servicio de desayuno. De nuestra propiedad de Charleston, pagaríamos precios superiores, por supuesto. La mente de April se aceleró. Un contrato estable con un hotel de lujo podría proporcionar la estabilidad financiera que tanto necesitaban, pero algo no cuadraba. ¿Por qué yo? Hay docenas de granjas en Charleston, muchas más grandes y más establecidas que la mía. Matthew la estudió un momento antes de responder. Calidad sobre cantidad. Sus productos tienen algo especial, al igual que su creadora. La forma en que lo dijo hizo que el corazón de April diera un vuelco. ¿Era esto realmente solo negocios? No lo sé, dijo honestamente. Un contrato suena genial, pero no estoy segura de que podamos manejar el volumen. Podemos empezar poco a poco, le aseguró Matthew. Solo los huevos y la mermelada por ahora, y si funciona podríamos hablar de ayudarte a expandir tu operación. April tomó un sorbo de su café, ganando tiempo para pensar. ¿Puedo tener tiempo para considerarlo? Esta es una gran decisión. Por supuesto, estuvo de acuerdo Matthew. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras terminaban su café, la conversación cambió a temas más personales. April se encontró contándole a Matthew sobre sus sueños abandonados de la escuela de cocina, cómo lo había dejado todo cuando su padre enfermó, y Ellie la necesitó. Matthew escuchó atentamente, compartiendo ocasionalmente partes de su propia vida, crecer en una familia rica, pero sentirse desconectado de cualquier cosa real, construir su negocio con un enfoque en la autenticidad. Cuando llegó el chofer de Matthew para llevar a April a casa, habían pasado 2 horas. Mientras se acercaban a su modesta casa de campo, April se sintió repentinamente cohibida. No es mucho, dijo, señalando la casa de tablas blancas y el pequeño granero desgastados por el tiempo. Es perfecto, respondió Matthew, con una voz sincera, un verdadero hogar. La acompañó hasta la puerta, manteniendo una distancia respetuosa. Piensa en mi oferta, sin presiones. April asintió. Lo haré. Gracias por el café. Gracias por la compañía, respondió Matthew con una sonrisa. Y April, hay algo especial aquí. No solo en sus productos. Antes de que pudiera responder, él ya estaba caminando de regreso al auto, dejando a April parada en su porche con el corazón latiéndole con fuerza y su mente llena de posibilidades que no se había permitido considerar. En años adentro, Ellie la esperaba ansiosamente. «Bueno, ¿vamos a ser ricos ahora?» April se rió revolviéndole el cabello. «No, pero podríamos tener un nuevo cliente, uno grande». Esa noche, después de que Ellie se fue a la cama, April se sentó en el columpio del porche,
mirando su pequeña granja a la luz de la luna. Matthew Whitaker había entrado en su vida a causa de un solo huevo en una cesta, y de repente el futuro parecía lleno de posibilidades inesperadas. Lo que no sabía era que Matthew estaba sentado en la habitación de su lujoso hotel, incapaz de concentrarse en el trabajo, pensando en una mujer fuerte e independiente, con tierra bajo las uñas y una sonrisa que parecía más genuina que cualquier otra cosa en su cuidadosamente curado mundo. Fue solo un huevo lo que los unió, pero ya estaba cambiando todo. A la mañana siguiente, April se despertó más temprano de lo habitual. Su mente estaba llena de pensamientos sobre la oferta de Matthew y, si era honesta consigo misma, sobre el mismo Matthew. Se dedicó a sus tareas matutinas mecánicamente, recogiendo huevos y alimentando a las gallinas, mientras sus pensamientos se dirigían a su sonrisa y a la forma en que había mirado su granja, no con lástima, sino con aprecio. «Estás terriblemente callada hoy», observó Eli mientras desayunaban. «¿Estás pensando en ese hombre elegante?» April casi se ahoga con el café. «Estoy pensando en su oferta de negocios, Eli. Podría ser bueno para la granja. Pero te gusta», afirmó Eli con naturalidad. «Y creo que él también te gusta. Te mira como solía mirar papá a mamá en las fotos antiguas». «Eli», April. Sintió que se le sonrojaban las mejillas. «No es así, él solo está siendo amable». Eli se encogió de hombros sin estar convencido. «Si tú lo dices». La semana pasó lentamente. April se encontró revisando su teléfono con más frecuencia de lo habitual, aunque Matthew no había pedido su número. Se dijo a sí misma que solo estaba ansiosa por escuchar más sobre el posible contrato con su hotel. Cuando llegó el sábado, April puso más cuidado en su apariencia antes de dirigirse al mercado. Llevaba sus vaqueros más nuevos y una camisa de franela azul que resaltaba sus ojos, e incluso se aplicó un poco de máscara de pestañas, algo con lo que rara vez se molestaba para los días de mercado. «Te ves guapa», comentó Eli mientras instalaban su puesto. «Gracias», murmuró April de repente cohibida. La mañana pasó sin señales de Matthew. Al mediodía, April se había convencido de que no vendría. Tal vez la oferta de negocios había sido solo una excusa para tomar un café. Tal vez ya se había ido de Charleston. Tal vez todo no había significado nada para él. Luego, justo después de la 1 en punto, apareció. Esta vez, no estaba solo. Una mujer con un elegante traje de pantalón caminaba a su lado con un portapapeles en la mano. «Buenas tardes, April», la saludó Matthew cálidamente. «Esta es Sophia Chen, la chef ejecutiva de nuestra propiedad de Charleston». «Encantada de conocerla», dijo April sintiéndose de repente mal vestida. El apretón de manos de Sofía fue firme. «Matthew no ha dejado de hablar de sus conservas. Tenía que venir a verlas por mí misma». Durante la siguiente media hora, Sofía probó las mermeladas de April, examinó sus huevos y hizo preguntas detalladas sobre sus métodos de producción. April respondió con honestidad, explicando la pequeña escala de su operación y su compromiso con la calidad por encima de la cantidad. «Podemos trabajar con esto», dijo finalmente Sofía, volviéndose hacia Matthew. «Comencemos con el servicio de desayunos y las cestas de bienvenida de la suite ejecutiva». Matthew asintió, con gesto complacido. «Eso es lo que estaba pensando». Se volvió hacia April. «¿Qué te parece? ¿Lista para convertirte en proveedora del Whitaker Grand Charleston?» April se sintió abrumada. Necesitaría ver los detalles. ¿Cuántos huevos y frascos por semana? ¿Las condiciones de pago? «Por supuesto», respondió Matthew, impresionado por su sentido empresarial. «Sofía ha preparado una propuesta preliminar». La chef le entregó a April una carpeta. «Échale un vistazo. Podemos ajustarlo según sea necesario». «Lo haré», prometió April, guardando la carpeta debajo del mostrador. «Perfecto», dijo Matthew. «Y ahora, si no les importa, me gustaría comprar algunos huevos y mermelada para mi uso personal». Sofía se excusó, diciendo que tenía que reunirse con otros proveedores. Una vez que se hubo ido, la actitud profesional de Matthew se suavizó. «Lo siento por no haber venido a principios de semana», dijo.
Tuve que volar a Nueva York para una reunión urgente de la junta directiva. No me debes explicaciones, dijo April rápidamente, aunque se sintió aliviada. Quizás no, concedió Matthew, pero quería darte una de todas formas. Hizo una pausa. Me preguntaba si podrías estar libre para cenar mañana por la noche, para hablar de la propuesta, por supuesto. April dudó. No lo sé. Los domingos estoy ocupada con el trabajo de la granja y Ellie. Trae a Ellie, sugirió. Matthew inmediatamente. Me encantaría que vinieran ambos. Hay un gran restaurante en el hotel con vistas al puerto. Antes de que April pudiera pensar en otra excusa, Ellie apareció a su lado, habiendo escuchado la conversación. Nos encantaría ir, exclamó. April nunca va a ningún sitio agradable. Matthew sonrió. Entonces está decidido. Enviaré un coche por ustedes dos a las 6. Después de que se fue, April intentó enfadarse por la intromisión de Ellie, pero no pudo. La verdad era que quería ir. Hacía tanto tiempo que no hacía nada solo para ella, solo por placer. Esa noche, April leyó la propuesta de Sofía. Las condiciones eran generosas, mucho mejores que las que obtenía vendiendo en el mercado. El hotel quería empezar con 5 docenas de huevos y 10 frascos de mermelada por semana, con la posibilidad de aumentar el pedido según sea necesario. Deberíamos hacerlo, dijo Ellie con firmeza cuando ella se lo explicó. Papá querría que lo hiciéramos. April sabía que tenía razón. Su padre siempre les había enseñado a asumir riesgos calculados, a creer en el valor de lo que producían. La noche siguiente, un elegante coche negro llegó a las 6 en punto. El conductor, un hombre mayor y amable llamado James, insistió en abrir las puertas tanto para April como para Ellie, haciendo que Ellie se riera de alegría. April había pasado la tarde preocupándose por su limitado vestuario. Finalmente se decidió por su único vestido, un sencillo vestido azul marino cruzado que normalmente guardaba para ocasiones especiales. Se dejó el pelo suelto e incluso se aplicó un poco de lápiz labial. Cuando llegaron al Whitaker Grand, Charleston, April contuvo la respiración. El hotel era un edificio histórico bellamente restaurado con vistas al puerto. El vestíbulo brillaba con mármol y arañas de cristal, haciéndola sentir instantáneamente fuera de lugar. Señora Lane, la saludó cálidamente el conserje. El señor Whitaker la espera, por favor, sígame. Los llevaron a un comedor privado con ventanales que daban al agua. Matthew se puso de pie cuando entraron, sus ojos observando la apariencia de April con evidente apreciación. «Estás preciosa», dijo simplemente, haciendo que April se sonrojara. «Este lugar es elegante», exclamó Ellie, mirando a su alrededor con asombro. Matthew rió. «Lo es, pero les prometo que la comida vale la pena». La cena fue una revelación. El chef había preparado un menú especial con ingredientes locales, incluyendo un entrante de tostas con la mermelada de fresa de April, acompañada de un queso local. Ellie fue tratado con el mismo respeto que cualquier invitado. Sus preguntas sobre el hotel fueron respondidas pacientemente por Matthew. Mientras disfrutaban del postre, una delicada tarta de limón, Matthew volvió la conversación al negocio. «¿Has tenido la oportunidad de revisar la propuesta?», preguntó. April asintió. «Es muy generosa, pero tengo que preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué nuestra pequeña granja?». Matthew dejó su tenedor. «Cuando empecé esta empresa, me prometí que priorizaríamos la calidad y la autenticidad sobre la producción en masa. Tus productos tienen ambas cosas». Hizo una pausa. «Y sinceramente admiro lo que estás haciendo, mantener viva la granja familiar, cuidar de tu hermano, negarte a comprometer la calidad incluso cuando sería más fácil». April sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho. «Eso significa mucho viniendo de alguien como tú, alguien como yo». Matthew arqueó una ceja. «Exitoso, pulido, ya sabes, un tipo de CEO de una gran ciudad». Matthew se rió. «No siempre estuve tan pulido como dices. También crecí en una granja, en realidad». «¿De verdad?». April estaba sorprendida. «En la propiedad de mi abuelo en 1900, Virginia. Mucho más grande que la tuya, lo admito, pero ahí fue donde aprendí el valor del trabajo honesto y de la comida de verdad». Su expresión se volvió nostálgica.
He perdido el contacto con esa parte de mí. Estar cerca de ti y de tu graña me recuerda lo que importa. La vulnerabilidad en su voz conmovió profundamente a April. Por primera vez, vio más allá de la ropa cara y el título de CEO al hombre que había debajo. Después de la cena, Matthew sugirió un paseo por el paseo marítimo. Ellie empezaba a bostezar, así que Matthew hizo los arreglos para que James lo llevara de vuelta al vestíbulo del hotel, donde pudiera ver el enorme acuario de agua salada mientras April y Matthew daban un corto paseo. La noche era fresca y clara. El agua reflejaba las luces de la ciudad. Caminaron en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que Matthew hablara. Entonces, ¿tenemos un trato? ¿Lane Family Farm se convertirá en proveedor de Whitaker Hospitality? April sonrió. Sí, creo que es la decisión correcta para nosotros. Me alegro, dijo Matthew, rozando brevemente su mano mientras caminaban. El contacto, aunque fugaz, envió una descarga de conciencia a April. ¿Puedo preguntarte algo personal? Se aventuró, por supuesto. Tienes éxito, eres guapo, claramente rico. ¿Por qué no estás casado? ¿O sí lo estás?, añadió apresuradamente, dándose cuenta de que nunca se lo había preguntado. La expresión de Matthew se nubló. No estoy casado. Estuve comprometido una vez hace unos 5 años. Hizo una pausa. No terminó bien. Lo siento, dijo April suavemente. Se llamaba Victoria. Venía del mismo mundo que yo. Dinero antiguo, colegios privados, las conexiones adecuadas. Todos decían que éramos perfectos juntos. Suspiró. 2 semanas antes de la boda descubrí que había estado filtrando información sobre adquisiciones pendientes a un competidor. Me estaba utilizando para ayudar al negocio de su padre. April jadeó. Eso es terrible. Lo fue. El escándalo casi destruyó la reputación de mi empresa y me enseñó a no confiar fácilmente. La miró directamente. Hasta ahora, la intensidad de su mirada hizo que April desviara la vista. Solo soy una campesina con tierra bajo las uñas. No estoy exactamente en posición de amenazar tu imperio empresarial. Eres mucho más que eso, April Lane, dijo Matthew en voz baja. Y creo que lo sabes. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Ellie diciendo que se estaba cansando. Volvieron hacia el hotel, el momento roto, pero no olvidado. Mientras James los llevaba a casa, Ellie se quedó dormido en el hombro de April. Ella miró por la ventana las luces de la ciudad que pasaban, su mente repitiendo las palabras de Matthew. Eres mucho más que eso. Por primera vez en años, se permitió preguntarse si tal vez, solo tal vez, podría tener más que la vida a la que se había resignado. Las siguientes semanas trajeron cambios significativos a Lane Family Farm. Con el contrato del hotel asegurado, April invirtió en piensos y suministros adicionales. Matthew pasaba por la granja de vez en cuando, siempre con la excusa de controlar a su proveedor, pero a menudo se quedaba durante horas, ayudando con las tareas o simplemente sentado en el porche con April, hablando. No tienes que hacer esto. Ya sabes, le dijo April un sábado después de que él hubiera pasado la mañana ayudándola a reparar una sección de la valla. Estoy segura de que los CEOs tienen cosas mejores que hacer con sus fines de semana. Matthew se secó el sudor de la frente, pareciendo más relajado en jeans y una camiseta de lo que April lo había visto nunca. No hay ningún lugar donde prefiera estar, dijo simplemente, y April le creyó. Algo estaba pasando entre ellos, algo lento, cuidadoso y verdadero. Matthew nunca presionó, nunca presumió, pero sus ojos la seguían con un calor inconfundible y Eli lo adoraba. Matthew lo trataba con respeto, enseñándole sobre negocios y trayéndole libros sobre agricultura y cocina. Una tarde, Matthew llegó con un regalo especial, un juego profesional de cuchillos de cocina para April. Recuerdo que dijiste que querías ir a la escuela de cocina, explicó mientras ella los desenvolvía. Solo porque ese sueño esté en espera no significa que no puedas seguir cocinando. April estaba conmovida más allá de las palabras. Nadie había reconocido sus sueños diferidos en años. Cuando llegó noviembre,
Matthew invitó a April y a Eli a una cena especial de cosecha en el hotel, donde el menú incluiría sus huevos y conservas. April aceptó, su precaución habitual dando paso a sentimientos crecientes que ya no podía negar. El evento fue elegante pero cálido, con agricultores y productores locales mezclándose con ejecutivos del hotel. April llevaba un vestido nuevo para la ocasión, un sencillo vestido cruzado verde esmeralda que Matthew le había enviado como agradecimiento por ser una socia tan valiosa. Durante la cena, Matthew se puso de pie para brindar. Por nuestros socios locales, que hacen posible que ofrezcamos a nuestros huéspedes un auténtico sabor de Charleston. Sus ojos encontraron los de April al otro lado de la habitación, y la mirada que intercambiaron estaba llena de promesas. Más tarde, mientras una pequeña banda tocaba y las parejas salían a la pista de baile, Matthew se acercó a ella. ¿Puedo tener este baile?, preguntó extendiéndole la mano. April dudó solo brevemente antes de tomarlo. No soy muy buena en esto. Yo tampoco, confesó Matthew mientras la conducía a la pista de baile, pero creo que nos las arreglaremos bien juntos. Mientras se movían al ritmo de la música, April sintió que las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Matthew la sostenía con cuidado, con respeto, pero no se podía confundir la intensidad de sus ojos. «Me voy a Nueva York la semana que viene», dijo suavemente. «La reunión de la junta que no puedo perderme». El corazón de April se hundió. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «Al menos 2 semanas. Hay una gran adquisición que estamos finalizando». Hizo una pausa. «Me gustaría mantenerme en contacto mientras estoy fuera. ¿Tal vez conseguir tu número de teléfono esta vez?» April se rió. «Pensé que nunca lo pedirías». Cuando terminó la canción, permanecieron cerca durante un momento más de lo necesario. April podía sentir el calor de su mano en la parte baja de su espalda, ver la pregunta en sus ojos mientras la miraba. Pero, antes de que pudiera pasar nada, fueron interrumpidos por Sofía, que necesitaba la opinión de Matthew sobre algo. El momento pasó, pero la conexión entre ellos permaneció, eléctrica e innegable. La noche terminó con Matthew acompañando a April y Eli hasta el coche que los esperaba. Eli se subió primero, dándoles un momento a solas. «Gracias por venir esta noche», dijo Matthew, parado lo suficientemente cerca como para que April pudiera oler su colonia, un sutil aroma a pino y especias. «Gracias por invitarnos», respondió. April, repentinamente tímida. Matthew extendió la mano metiéndole suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. «Te llamaré desde Nueva York». «Me gustaría eso», susurró April. Por un instante, pareció que podría besarla. En cambio, tomó su mano y presionó sus labios contra sus nudillos, un gesto a la vez anticuado y profundamente íntimo. «Buenas noches, April Lane», dijo suavemente. «Buenas noches, Matthew Whitaker», respondió ella, con la voz más firme de lo que se sentía. Mientras el coche se alejaba, April se tocó la mano donde habían estado sus labios, su corazón latiendo, con posibilidades. Lo que había comenzado con un solo huevo en una cesta estaba floreciendo en algo que ninguno de los dos había esperado, algo que a ambos les emocionaba y aterrorizaba por igual. Y en Nueva York, esperaban fuerzas poderosas que pondrían a prueba esta nueva y frágil conexión de maneras que ninguno podía imaginar. Al día siguiente de la cena de cosecha, April se despertó con un mensaje de texto de Matthew. «Buenos días. Solo quería decir que ya estoy deseando volver a verte cuando regrese de Nueva York». April sonrió, sujetando el teléfono contra su pecho como una adolescente. A los 34 años, pensó que esos sentimientos de mariposas estaban muy lejos, reemplazados por las preocupaciones prácticas de administrar la granja y cuidar de Eli. Pero Matthew había despertado algo en ella que creía que se había ido para siempre. «Alguien está feliz», observó Eli al entrar en la cocina. «¿Es Matthew quien te envía mensajes de texto?» April dejó su teléfono. «Sí, y no seas entrometido». «No soy entrometido. Soy observador», respondió Eli con una sonrisa. «Papá siempre dijo que hay una diferencia.
April se rió revolviéndole el pelo mientras pasaba para servir café. «Eres demasiado listo para tu propio bien. Es bueno para ti», dijo Ellie con más seriedad. «Sonríes más ahora». April no podía negarlo. En minutos, las semanas desde que Matthew había entrado en sus vidas, las cosas habían cambiado. No solo el contrato del hotel, que había traído una estabilidad financiera bienvenida, sino su perspectiva. Durante años se había centrado únicamente en la supervivencia, mantener la granja en funcionamiento, asegurarse de que Ellie estuviera cuidado. Matthew le había recordado que podía haber más en la vida. Los días pasaron rápidamente con Matthew en Nueva York. Hablaban todas las noches. Sus conversaciones se volvían más profundas y personales. Matthew le contó sobre su infancia en la granja de su abuelo, su complicada relación con sus padres, que querían que se dedicara a la política en lugar de a los negocios, y la traición que lo había dejado receloso de las relaciones. April compartió historias de su madre, que murió cuando era adolescente, sus sueños de abrir una pequeña cafetería de granja a mesa y sus miedos sobre si estaba haciendo lo suficiente por Ellie. «Has renunciado a mucho por él», observó Matthew, durante una llamada nocturna. «No es renunciar si es por alguien a quien amas», respondió April simplemente. Hubo una pausa antes de que Matthew dijera suavemente: «Eres una mujer extraordinaria, April Lane». 2 semanas se convirtieron en 3. La adquisición que la empresa de Matthew estaba buscando tenía complicaciones, lo que requería que se quedara en Nueva York más tiempo de lo previsto. April intentó no sentirse decepcionada, recordándose a sí misma que su mundo era muy diferente al suyo. Luego, un martes lluvioso por la mañana, mientras April revisaba las gallinas, un elegante coche negro se detuvo en la granja. Su corazón dio un vuelco pensando que Matthew había regresado antes. En cambio, una mujer salió, desplegando un paraguas contra la llovizna. Era alta y con aspecto de modelo. Llevaba un abrigo a medida que probablemente costaba más de lo que April ganaba en 3 meses. Su cabello rubio estaba recogido en un moño severo y sus tacones rojos se hundieron ligeramente en el patio embarrado. «¿Puedo ayudarte?», llamó April, acercándose mientras se limpiaba las manos en sus pantalones vaqueros. La mujer la miró de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado. «Busco a Matthew Whitaker. Me dijeron que pasa tiempo aquí». April se sintió inmediatamente en guardia. «Está en Nueva York por negocios». «¿Quién pregunta?» «Victoria Pemberton», respondió la mujer con una sonrisa tensa. «Su prometida». April sintió como si la hubieran rociado con agua helada. «¿Prometida?» «Exprometida», aclaró Victoria. «Aunque si las cosas van según lo planeado en la junta de hoy, volveremos a encaminarnos». Miró alrededor de la modesta granja. «Así que esto es lo que lo ha mantenido en Charleston. Me lo había preguntado». April luchó por mantener la compostura. «El señor Whitaker y yo tenemos una relación comercial. Mi granja abastece a su hotel». La risa de Victoria fue seca. «Por supuesto, qué pintoresco». Abrió su bolso de diseño y extrajo una tarjeta de visita, sosteniéndola entre 2 dedos manicurados. «Cuando Matthew regrese, por favor dígale». «¿Qué pasé?» «La junta está bastante interesada en la oferta de mi padre». April tomó la tarjeta mecánicamente. «Se lo haré saber». «Hágalo», dijo Victoria girándose para irse. Se detuvo mirando a April con algo parecido a la lástima. «Un consejo. Matthew siempre ha tenido debilidad por la autenticidad. Le resulta encantador, pero al final, siempre, regresa a donde pertenece». Antes de que April pudiera responder, Victoria ya estaba en su coche, que se alejó dejando huellas de neumáticos embarrados en el patio. April se quedó bajo la lluvia, sujetando la tarjeta de Victoria, sintiéndose tonta y pequeña. Por supuesto que Matthew había estado en contacto con su exprometida. Por supuesto que pertenecía a ese mundo de riqueza y poder. ¿En qué había estado pensando? Cuando Ellie la encontró todavía allí de pie minutos después, ella rápidamente se limpió las lágrimas y forzó una sonrisa. «¿Quién era esa señora?», preguntó Ellie. «Solo alguien que buscaba a Matthew», respondió April, guardando la tarjeta en el bolsillo. «Volvamos al trabajo».
Esa noche, cuando Matthew llamó, April dejó que fuera al buzón de voz. Escuchó su mensaje, cálido y lleno de planes para su regreso en 2 días, y sintió que se le rompía el corazón un poco. Le envió un mensaje de texto en su lugar. Demasiado cansada para hablar esta noche. Tu amiga Victoria pasó. Dijo que te diga que espera con interés la decisión de la junta mañana. Matthew llamó inmediatamente. Esta vez April contestó. ¿Qué te dijo Victoria? Exigió sin preámbulos. No mucho, respondió April tratando de mantener su voz neutral. Solo que era tu prometida y que la junta estaba interesada en la oferta de su padre. Exprometida, corrigió Matthew con firmeza. April, escúchame. El padre de Victoria está intentando comprar una participación mayoritaria en mi empresa. De eso se ha tratado este viaje, luchar contra su intento de adquisición hostil. April quería creerle, pero la duda había echado raíces. Parecía muy segura de su futuro juntos. No hay futuro con Victoria, dijo Matthew con la voz dura. Ella me traicionó una vez. No le daré una segunda oportunidad. Realmente no es asunto mío, dijo April en voz baja. Tenemos un contrato de suministro, eso es todo. Hubo una larga pausa antes de que Matthew volviera a hablar, su voz más suave. ¿Es eso realmente todo lo que tenemos, April? April cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. No sé lo... ¿Qué tenemos, Matthew? Tú vives en un mundo de adquisiciones corporativas y juntas directivas. Yo vivo en una granja con un techo con goteras y gallinas que necesitan ser alimentadas al amanecer. Tal vez Victoria tenía razón. Podrías encontrar esta vida auténtica, encantadora por un tiempo, pero eventualmente volverás a donde perteneces. No me digas a dónde pertenezco, dijo Matthew, con un tono de enfado en su voz. He pasado toda mi vida con gente diciéndome eso. Mis padres me querían en política. Victoria me quería como una conexión de negocios. Todo el mundo tiene una opinión sobre quién debería ser Matthew Whitaker y qué debería querer. ¿Y qué quieres tú?, preguntó April suavemente. Quiero, comenzó Matthew, luego se detuvo. Esta no es una conversación que debamos tener por teléfono. Volveré a Charleston el jueves. ¿Podemos hablar entonces? ¿Hablar de verdad? April. Dudó. De acuerdo, jueves. Después de colgar, April se sentó en el columpio del porche mirando la lluvia. Por un momento, se había permitido creer en posibilidades más allá de los límites de su pequeña vida. Ahora se sentía tonta por haber soñado. El jueves llegó con cielos despejados y una frescura en el aire que insinuaba el invierno que se acercaba. April hizo sus tareas mecánicamente, tratando de no mirar el reloj ni la entrada. Era media tarde cuando oyó acercarse un coche. Levantó la vista de la limpieza de la huerta de invierno para ver una familiar berlina negra acercarse. Su corazón latió con fuerza cuando Matthew salió, luciendo cansado pero decidido. Caminó directamente hacia donde ella estaba arrodillada en el jardín, sin parecer importarle el barro en sus zapatos caros. April, dijo simplemente. Ella se levantó quitándose la tierra de las manos. Matthew, ¿cómo estuvo Nueva York? Productivo. Derrotamos el intento de adquisición. Sus ojos nunca dejaron su rostro, pero de eso no es de lo que vine a hablar. April respiró hondo. ¿Te gustaría un café? Ellie hizo una cafetera fresca antes de irse a su sesión de terapia. Matthew asintió, siguiéndola hasta el porche. Se sentaron en la pequeña mesa donde habían compartido muchas conversaciones en los últimos meses. Pero hoy había una tensión que no había existido antes. Victoria y yo estuvimos comprometidos hace 5 años, comenzó Matthew después de tomar un sorbo de café. Cuando descubrí su traición, cancelé la boda y pensé que eso era el fin. Pero su padre ha estado intentando controlar mi empresa desde entonces. ¿Por qué?, preguntó April. Venganza, en parte, pero también porque nuestras propiedades hoteleras ocupan bienes raíces de primera categoría que a él le encantaría reconstruir en condominios de lujo. La expresión de Matthew se endureció. He construido mi negocio sobre la preservación de propiedades históricas y el apoyo a las comunidades locales. Richard Pemberton derribaría todo eso para obtener un beneficio rápido. ¿Y Victoria, qué quiere? La risa de Matthew fue amarga.
Victoria quiere lo que su padre quiere, siempre lo ha hecho. Eso es algo que no entendí hasta que casi fue demasiado tarde. Él extendió la mano a través de la mesa, su mano cubriendo la de April. Lo que quiero, lo que siempre he querido, es algo real, algo que importe. Lo encontré aquí, contigo, April. Retiró su mano. Matthew, has sido maravilloso con nosotros. El contrato con tu hotel ha hecho una gran diferencia, pero somos de mundos diferentes. Esa es exactamente la razón por la que esto importa, insistió Matthew. Mi mundo está lleno de gente como Victoria, calculadora, siempre buscando un ángulo. Tú eres la persona más genuina que he conocido, así que soy una novedad, dijo April en voz baja. La auténtica experiencia de la chica de la granja. Matthew pareció herido. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que te veo como una especie de turismo rural? Antes de que April pudiera responder, oyeron la voz de Ellie llamando desde la entrada, donde la señora Wilson lo había dejado después de la terapia. Matthew, has vuelto. Ellie se abalanzó sobre el porche, su rostro iluminándose. Matthew se levantó para saludarlo, su sonrisa genuina a pesar de la tensión con April. Hola amigo, ¿cómo estás? Genial. La señora Wilson dice que estoy progresando mucho con mi conducción. Puede que pueda hacer el examen pronto. Eso es fantástico, dijo Matthew dándole a Ellie un choque de 5. Nunca dudé de ti ni un segundo. April observó su interacción con un nudo en la garganta. Ellie se había encariñado mucho con Matthew. Si las cosas terminaban mal entre ellos, no solo su corazón estaría en riesgo. Ellie, ¿puedes ir a ver a las gallinas? Creo que las oí hacer ruido antes, pidió April. Ellie miró entre ellos, sintiendo la tensión. Claro, pero no me eches solo para que ustedes dos puedan discutir. Ambos parecen molestos. Solo estamos hablando, Eli, le aseguró April. Son cosas complicadas de adultos. Una vez que Eli se fue a regañadientes, Matthew se volvió hacia April. Él me conoce bastante bien ya. Siempre ha sido bueno leyendo a la gente, reconoció April. Es uno de sus dones. April, dijo Matthew, su voz baja y urgente, necesito que creas que lo que siento por ti es real. Cuando estoy contigo, soy la persona que quiero ser, no la persona que todos los demás esperan que sea. April quería creerle. La sinceridad en sus ojos, la forma en que la miraba como si fuera preciosa, era todo lo que nunca se había permitido desear. Tengo miedo, admitió. No solo por mí, sino por Ellie. Te adora. Si esto es solo una fase para ti, un descanso de tu vida real. Esta es mi vida real, interrumpió Matthew con fiereza. Las juntas directivas, las adquisiciones. Ese es el trabajo que hago, no quién soy. Tomó sus manos en las suyas. Quién soy es el hombre que ama la forma en que tus ojos se arrugan cuando ríes. El hombre que respeta lo mucho que trabajas y lo profundamente que te preocupas por tu hermano. El hombre que no puede imaginar volver a una vida sin April Lane en ella. April contuvo la respiración. Matthew, no te pido promesas, continuó. Sé que todavía tenemos mucho que aprender el uno del otro. Solo te pido que nos des una oportunidad real. Había tanta esperanza en sus ojos, tanta vulnerabilidad bajo el exterior de CEO exitoso. Los muros de April comenzaron a desmoronarse. De acuerdo, dijo suavemente. Una oportunidad. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Matthew fue como el amanecer. Se inclinó hacia adelante, su mano ahuecando suavemente su mejilla. Eso es todo lo que necesito. Cuando sus labios se encontraron con los suyos, fue un beso que contenía tanto ternura como promesa. April se encontró derritiéndose en él. Las últimas de sus dudas se desvanecieron. Desde el gallinero, Ellie observaba con una sonrisa. Finalmente, susurró a las curiosas gallinas. Esos dos me estaban volviendo loco. Las semanas que siguieron fueron las más felices de la vida adulta de April. Matthew dividió su tiempo entre Charleston y Nueva York, pero cada vez que estaba en la ciudad, pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la granja. Ayudaba con las tareas, aprendía sobre el cuidado de las gallinas de Ellie, e incluso tomó clases de cocina de April en su pequeña cocina. A medida que se acercaba la Navidad,
Matthew los sorprendió apareciendo una tarde con un gran abeto de Douglas atado al techo de su coche. «Pensé que podríamos decorarlo juntos», sugirió mientras Ellie bailaba de emoción. Esa noche, mientras colgaban adornos en el árbol, algunos comprados en la tienda por Matthew, otros hechos a mano hace años por April y Eli con sus padres, April sintió una sensación de plenitud que no había experimentado desde la muerte de su padre. Más tarde, después de que Eli se fue a la cama, April y Matthew se sentaron en el sofá mirando las luces centelleantes del árbol. «Tengo algo que mostrarte», dijo Matthew sacando una carpeta de su maletín. «Una idea de negocio sobre la que quería tu opinión». April levantó una ceja. «Mi opinión sobre una empresa de Whitaker Hospitality. Estoy halagada, pero apenas calificada. En realidad sería una empresa Lane», dijo Matthew entregándole la carpeta, con el respaldo de un socio silencioso. Confundida, April abrió la carpeta para encontrar dibujos arquitectónicos de una pequeña cafetería adjunta a un puesto de granja. El encabezado decía «April Lane's Harvest Café». «¿Qué es esto?», preguntó con el corazón acelerado. «Una idea. Tu idea, en realidad». Los ojos de Matthew brillaban de emoción. «¿Recuerdas cuando me contaste sobre tu sueño de abrir una cafetería de granja a mesa? Le pedí a un arquitecto que dibujara cómo podría verse si la construíamos aquí en tu tierra». April hojeó las páginas con incredulidad. Los diseños eran hermosos, rústicos pero elegantes, claramente construidos para mostrar ingredientes, locales y métodos de cocción tradicionales. «Matthew, esto es... no sé qué decir». «Di que lo pensarás», la instó. «El socio silencioso, ese sería yo, proporcionaría capital inicial, pero sería tu cafetería, April, tu menú, tu visión». «No puedo aceptar esto», protestó April. «Es demasiado». «No es un regalo», insistió Matthew. «Es una inversión, en ti y en tu talento. He probado tu cocina. He visto cómo te iluminas cuando hablas de comida. Este es el sueño que dejaste de lado para cuidar de todos los demás. Tal vez sea hora de recuperarlo». April miró los planos, con la mente acelerada. «¿Qué pasa con Ellie? La granja. La cafetería estaría justo aquí en la propiedad. Ellie podría ayudar tanto como quiera o tampoco como quiera. Y la granja abastecería a la cafetería con huevos, productos, mermeladas». Matthew le apretó la mano. «Piénsalo, eso es todo lo que te pido». April asintió, abrumada por la posibilidad de que su sueño largamente abandonado pudiera hacerse realidad. Mientras se apoyaba en el pecho de Matthew, mirando el árbol de Navidad centelleante, April sintió una sensación de asombro. 6 meses antes, apenas mantenía a flote la granja. Sus días eran un ciclo de trabajo y preocupación. Ahora, debido a un único huevo en una cesta y al hombre que había preguntado si estaba comprometido, su vida se había abierto de maneras que nunca había imaginado posibles. Lo que no podía saber es que en Nueva York se estaban reuniendo fuerzas que amenazaban todo lo que ella y Matthew estaban construyendo juntos. Victoria Pemberton no se había rendido. Y le quedaba una carta final que jugar. La Navidad pasó en un torbellino de momentos cálidos. La alegría de Ellie por la nueva tableta que Matthew le regaló. Las lágrimas de sorpresa de April cuando desenvuelve un delantal de chef profesional con April Lane's Harvest Café bordado en el bolsillo. Y noches tranquilas junto al fuego discutiendo planes para el futuro. A principios de enero, April había aceptado cautelosamente seguir adelante con la idea de la cafetería. El equipo de arquitectos de Matthew comenzó a trabajar en planos detallados, colocando el pequeño restaurante para aprovechar la belleza natural de la granja mientras mantenía su encanto rústico. «Deberíamos empezar a construir en marzo», le dijo Matthew una noche nevada mientras revisaban los planos finalizados en su mesa de la cocina. «Justo a tiempo para la temporada turística». April asintió, todavía sin creer que esto estuviera sucediendo. «He estado trabajando en ideas para el menú», admitió deslizando un cuaderno hacia él. Matthew hojeó las páginas de recetas escritas a mano con evidente deleite. Boles de desayuno de granja, conservas de temporada con galletas caseras, pastel de pollo con huevos de tus propias gallinas. «April, esto es exactamente lo que imaginé».
April se sonrojó con sus elogios. Es comida sencilla, nada de lujo. Es comida honesta, corrigió Matthew. Comida con una historia y una conexión con este lugar. Eso es lo que la gente tiene hambre. No solo la comida, sino el significado que hay detrás. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa y April sintió ese familiar aleteo en el pecho. En los últimos meses, lo que había comenzado como una atracción cautelosa se había profundizado en algo profundo. Matthew se había integrado en sus vidas, respetuoso de la independencia de April, pero firme en su apoyo. «Tengo que volver a Nueva York mañana», dijo Matthew tomando su mano. «Reunión final trimestral de la Junta, pero volveré para el fin de semana». April asintió, tratando de no mostrar su decepción. Estos viajes de negocios eran parte de su vida, parte de lo que lo hacía ser quien era. «Estaremos aquí», dijo con una sonrisa. A la mañana siguiente, April llevó a Matthew al aeropuerto. Su beso de despedida fue prolongado. Ninguno de los dos quería separarse. «Te amo», dijo Matthew en voz baja, la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta, aunque habían sido evidentes en sus acciones durante meses. El corazón de April se elevó. «Yo también te amo», observó cómo despegaba su avión, sintiendo a la vez felicidad y una extraña inquietud que no podía explicar. Tal vez era solo el miedo natural que venía con tanto cambio, tanta felicidad después de años de simplemente sobrevivir. 2 días después, esa inquietud resultó justificada. April estaba en el gallinero recogiendo huevos cuando escuchó un coche detenerse. Esperando que fuera la señora Wilson, trayendo a Ellie de su trabajo de voluntariado en la biblioteca local, se sorprendió al ver un coche negro de lujo en su lugar. Su primer pensamiento fue que Matthew había regresado antes, pero no fue él quien salió. Era Victoria Pemberton, esta vez acompañada por un hombre mayor con un traje caro. «Señora Lane», llamó Victoria. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Espero que no estemos interrumpiendo sus actividades agrícolas». April se enderezó con la cesta de huevos en la mano. «¿Qué quiere, señora Pemberton?» «Permítame presentarle a mi padre, Richard Pemberton», dijo Victoria, señalando al hombre mayor. Está bastante interesado en su pequeño acuerdo con Matthew. El apretón de manos de Richard Pemberton fue firme, su sonrisa estudiada. «Encantador lugar que tiene aquí, señora Lane. Muy rústico». «Gracias», respondió April rígidamente. «Si busca a Matthew, está en Nueva York para su reunión de la Junta». Las cejas de Richard se arquearon. «¿Nuestra reunión de la Junta? Me temo que está equivocada. Renuncié a la Junta Directiva de Whitaker Hospitality el mes pasado después de nuestro fallido intento de adquisición». April frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué está aquí?» Victoria sacó un sobre manila de su bolso de diseño. «Pensamos que quizás quiera ver esto antes de seguir adelante con su proyecto de cafetería». April dejó su cesta de huevos y tomó el sobre. Dentro había fotografías. Matthew en un restaurante de Nueva York con Victoria, ambos elegantemente vestidos y sentados juntos. Otra los mostraba entrando en lo que parecía ser un edificio de apartamentos, con la mano de Victoria en el brazo de Matthew. «Estas son de esta semana», dijo Victoria con suavidad, mientras supuestamente está en reuniones de la Junta. El corazón de April latía con fuerza. «Esto no prueba nada. Las cenas de negocios ocurren todo el tiempo. Por supuesto», estuvo de acuerdo Richard con falsa simpatía. «Y supongo que el contrato de arrendamiento para el April Lane's Harvest Café presentado hace 6 meses, mucho antes de que él la conociera, también es solo negocios». Le entregó otro documento, una copia de una presentación empresarial fechada el 15 de julio, meses antes de que Matthew hubiera probado su mermelada o comprado sus huevos. «No entiendo», dijo April, su voz apenas un susurro. «Es bastante simple», explicó Victoria con dulzura venenosa. «Matthew ha estado planeando desarrollar una cadena de cafeterías de granja a mesa durante más de 1 año. Necesitaba una cara auténtica para la marca, alguien con credenciales agrícolas genuinas, pero lo suficientemente maleable como para ser guiado. Cuando su explorador la encontró en el mercado de agricultores, encajaba perfectamente en el Lashina perfil.
No, April negó con la cabeza. Eso no es cierto. Matthew se preocupa por mí, por nosotros. La risa de Richard Pemberton fue fría. Mi querida, a Matthew Whitaker le importa una cosa: expandir su imperio. Te está usando a ti y a tu conmovedora pequeña granja como herramientas de marketing. Nada más. Él me dijo que me amaba, dijo April, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Los ojos de Victoria brillaron con lo que podría haber sido dolor genuino. Él me dijo lo mismo hace 2 noches. Matthew es muy bueno diciendo lo que la gente necesita oír. April se sintió enferma. ¿Podría haber sido todo una mentira? La coincidencia del último huevo, su interés en sus mermeladas, su creciente relación con Illy. ¿Todo había sido calculado? ¿Por qué me dicen esto?, preguntó finalmente. Cortesía profesional, respondió Richard. Antes de firmar ningún contrato o comenzar la construcción de esta cafetería, debería saber en qué se está metiendo realmente. Matthew no pondrá su nombre en la puerta por amor, señora Lane. Comercializará su imagen mientras controla todo entre bastidores. Victoria, añadió, serás una figura decorativa, una mascota rústica para clientes urbanos que quieren sentirse conectados con algo real, pero que no quieren tierra debajo de las uñas. La crueldad de sus palabras la hirió profundamente. April trató de mantener la voz firme. Creo que deberían verse. Richard asintió entregándole su tarjeta. Piense en lo que le hemos mostrado. Si quiere rescindir cualquier acuerdo con Matthew, llámeme. Tengo excelentes abogados. Después de que se fueron, April se dejó caer en los escalones del porche, con las fotografías y el documento apretados en sus manos temblorosas. Quería descartarlo todo como una manipulación de personas que tenían sus propias agendas. Pero la presentación empresarial con el nombre de su cafetería, fechada meses antes de que se conocieran, era difícil de explicar. Cuando Ellie llegó a casa, la encontró todavía sentada allí, mirando a la nada. «April, ¿qué pasa?», preguntó inmediatamente preocupado. April forzó una sonrisa. «Solo cansada, mal día. Esa noche no pudo dormir». Cada interacción con Matthew se reprodujo en su mente, ahora vista bajo una luz diferente. ¿La había estado evaluando todo el tiempo? ¿Calculando cómo usarla a ella y a su granja para su imagen de marca? Pensó en llamarlo, pero no podía soportar oír su voz hasta que hubiera ordenado sus sentimientos. En cambio, envió un breve mensaje de síntesis. Texto: necesito tiempo para pensar, por favor no vengas a la granja cuando regreses. Su respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Habla conmigo, April. Apagó su teléfono. Cuando un agricultor solitario vende su último huevo moteado, no tiene idea de que el hombre que lo compra es el director ejecutivo de un hotel de lujo con un secreto y un plan que podría cambiar todo, lo que creía saber. Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde dónde del mundo estás viendo hoy. El día siguiente se arrastró en una niebla de confusión y dolor. Ellie sintió que algo andaba mal, pero sabía que era mejor no presionar. Al anochecer, April había tomado una decisión. Se enfrentaría directamente a Matthew cuando regresara, exigiría la verdad y luego decidiría si lo que habían construido juntos valía la pena salvar. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó un coche en el camino de grava. Mirando por la ventana, vio la figura familiar de Matthew caminando hacia la casa, su rostro con determinación. «No se supone que deba regresar hasta mañana», susurró para sí misma, con el corazón acelerado. Antes de que pudiera decidir si ir a recibirlo a la puerta o retirarse arriba, Ellie abrió la puerta de golpe. «Matthew, April ha estado triste todo el día. ¿Tuvieron una pelea?» April se encogió. Confía en Eli para ir directo al grano. Matthew entró, sus ojos encontrando inmediatamente los de April al otro lado de la habitación. «No una pelea», dijo con cuidado. «Un malentendido que necesito aclarar». April se preparó. «Ellie, ¿podrías ir a tu habitación un rato? Matthew y yo necesitamos hablar». Ellie miró entre ellos preocupado. «No se griten el uno al otro, ¿de acuerdo? Eso es lo que papá siempre decía. No gritar, solo hablar». Una vez que Eli estuvo arriba, April se enfrentó a Matthew. «No se suponía que vinieras aquí.
Tu mensaje de texto me asustó, respondió Matthew simplemente. Tomé el primer vuelo de regreso. April cruzó los brazos protectoramente. Victoria y su padre me hicieron una visita ayer. La expresión de Matthew se oscureció. ¿Qué querían? Sin decir una palabra, April recuperó el sobre del mostrador de la cocina y se lo entregó. Matthew revisó el contenido, apretando la mandíbula. Estas fotos, dijo con la voz controlada, fueron tomadas en una cena de negocios con Victoria y varios otros inversores que estaban considerando respaldar el intento de adquisición de su padre. Estaba recopilando información. La foto del portero es de cuando la acompañé al apartamento de su padre, porque ella afirmó tener información sobre la próxima votación de la Junta. Fue una estratagema para tenerme solo. April quería creerle. ¿Y esto?, preguntó, señalando la presentación empresarial con el nombre de su cafetería. ¿Fechada meses antes de que nos conociéramos? Los ojos de Matthew se abrieron con sorpresa genuina. Eso no es posible. Examinó el documento más de cerca. Luego soltó una risa áspera. Esto es una falsificación. Una buena, pero sigue siendo falsa. Miró a April. La presentación original era para April Harvest Café, llamada así por el mes, no por una persona. Era un concepto que estaba explorando, pero lo descarté porque no se sentía auténtico. Explicación conveniente, dijo April, aunque la duda se estaba arraigando. Verifica los registros tú misma, desafió Matthew. Llama a mi abogado, James Wilson. Sí, estaba desarrollando un concepto de cafetería de granja a mesa. No, nunca planeé usarla a usted como una mascota rústica o cualquier basura que los Pemberton le hayan contado. April calló estudiando su rostro. La indignación en sus ojos parecía genuina, pero la habían engañado antes. ¿Por qué se tomarían tantas molestias?, preguntó finalmente. Porque están desesperados, respondió Matthew. La Junta votó ayer para bloquear permanentemente cualquier intento futuro de adquisición por parte de Pemberton Holdings. Su última esperanza era crear una brecha entre nosotros. ¿Entre nosotros? ¿Por qué nuestra relación importaría a sus planes de negocios? Matthew respiró hondo. Porque ayer también renuncié como CEO de Whitaker Hospitality Group. April se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Por qué? Me quedo en la Junta, pero me alejo de las operaciones diarias. Los ojos de Matthew se suavizaron. Me di cuenta de algo. Durante estos últimos meses, con usted y Ellie, construí mi empresa porque quería crear algo que preservara la tradición y la autenticidad en un mundo cada vez más artificial. Pero en algún momento, perdí el contacto con lo que eso realmente significa. Dio un paso hacia ella. Estar aquí y trabajar con mis manos, conectarme con la tierra y los alimentos que produce, me encontré a mí mismo, April, el hombre que quiero ser. April sintió que las lágrimas la amenazaban. ¿Entonces qué ahora? ¿Te conviertes en granjero? Matthew sonrió. No exactamente, aunque me estoy volviendo bastante bueno con esas gallinas. Su expresión se volvió seria de nuevo. Quiero concentrarme en proyectos más pequeños que importen, comenzando con April Lane's Harvest Café, una verdadera asociación entre nosotros si todavía me quieres. ¿Cómo sé que esto no es solo otra línea? ¿Otra jugada calculada?, preguntó April quebrándose la voz. Matthew metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Por esto, lo desenvolvió con cuidado, revelando un huevo marrón perfectamente moteado, o mejor dicho, media cáscara de huevo, conservada y forrada con terciopelo. Dentro, anidado, contra la tela azul oscuro, había un sencillo anillo de diamantes. «Lo guardé», dijo Matthew suavemente. «La cáscara de ese último huevo en su cesta el día que nos conocimos. No fue planeado, April. No fue calculado. Fue solo destino». April miró el anillo que brillaba dentro de la cáscara del huevo con el corazón en la garganta. «Tenía todo un discurso preparado», continuó Matthew, «sobre cómo ese huevo cambió todo para mí. Cómo encontrarte fue como encontrar la pieza que me faltaba. Pero parado aquí ahora, las únicas palabras que importan son «Te amo, April». Lane, cada parte fuerte, terca y maravillosa de ti. Se arrodilló ante ella, sosteniendo el huevo con su precioso contenido. «¿Construirás una vida conmigo?»,
No solo una cafetería, sino un hogar, una familia, un futuro. April miró a sus ojos y no vio nada más que verdad allí. La verdad que había conocido en su corazón todo el tiempo. Sí, susurró, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Sí. Mientras Matthew le deslizaba el anillo en el dedo, escucharon un grito ahogado desde la escalera. Apareció Ellie, sonriendo de oreja a oreja. «Lo sabía», exclamó. «Sabía que él no era un tipo malo». April y Matthew rieron entre lágrimas, abriendo sus brazos para incluir a Eli en su abrazo. Los tres se quedaron juntos en la cálida cocina, una familia formada no por sangre, sino por elección y amor. 6 meses después, en una mañana perfecta de verano, April Lane's Harvest Café abrió sus puertas. El pequeño y encantador restaurante se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los lugareños y turistas, atraídos por la cocina sencilla, pero exquisita, de granja a mesa de April y el ambiente cálido que ella y Ellie crearon. Matthew dividió su tiempo entre la cafetería, la granja y sus responsabilidades restantes en la junta. Encontró un equilibrio que nunca creyó posible, una vida rica en propósito y amor. El día de su boda, celebrada en el campo detrás de la granja con gallinas deambulando ocasionalmente por la ceremonia, April y Matthew intercambiaron votos bajo un arco de flores silvestres. Él se paró orgullosamente como padrino, radiante mientras entregaba los anillos. En la recepción, celebrada en el patio exterior de la cafetería, Matthew chocó su copa para brindar. Algunos de ustedes saben que nuestra historia comenzó con un huevo, dijo sonriendo a su novia. Un huevo perfecto y moteado que April había guardado hasta el final del día de mercado. Le pregunté si estaba comprometido, sin imaginar que esa pregunta cambiaría mi vida para siempre. Levantó su copa. Por los últimos huevos y los nuevos comienzos, por encontrar lo que importa, y por la extraordinaria mujer que me enseñó que las cosas más valiosas de la vida no son lo que poseemos, sino a quien amamos. Mientras el sol se ponía sobre la granja, proyectando un brillo dorado sobre la celebración, April miró a su alrededor la vida que habían construido juntos. De un pequeño huevo había nacido un amor más fuerte y más real de lo que jamás podría haber imaginado. Más tarde esa noche, mientras la fiesta continuaba, April se escabulló al gallinero para revisar una nueva nidada de huevos a punto de eclosionar. Matthew la encontró allí todavía con su vestido de novia, observando cómo el primer pequeño pico rompía una cáscara. «Nuevos comienzos», dijo suavemente mientras él la abrazaba. «Del mejor tipo», estuvo de acuerdo besándole la sien. Detrás de ellos, en la granja que ahora era verdaderamente un hogar, Ellie había dado los toques finales a un regalo de boda sorpresa, un cartel pintado a mano para la entrada de la cafetería. Debajo de la elegante escritura de April Lane's Harvest Café, había añadido cuidadosamente su lema, las palabras que lo habían iniciado todo. ¿Está comprometido? Cada huevo tiene una historia, cada comida importa, y en el gallinero suavemente iluminado, rodeados de una nueva vida que comenzaba, April y Matthew sellaron su propia historia con un beso que sabía a promesa, permanencia y el tipo de amor más dulce, el tipo construido día a día, con paciencia, honestidad y manos que no temían el trabajo duro ni los toques tiernos. Había comenzado con el último huevo, pero su historia recién estaba comenzando.